Buenos días a todas las personas aquí reunidas. Buenos días. Muchas gracias por la invitación para poder moderar este panel con los expertos que se encuentran aquí al frente. Bueno, rápidamente tenemos 2 bloques de preguntas, 4 minutos por cada para poder responder. Y bueno, daré la introducción sobre el tema que nos toca en este panel, panorama de vulnerabilidades en la seguridad de las cadenas de suministro en México. Y bueno, empezar porque las cadenas de suministro en México hoy operan en un entorno de creciente exposición al riesgo. La consolidación del país como una plataforma manufacturera global bajo el modelo de nearshoring, la digitalización acelerada de procesos logísticos y el posicionamiento geográfico como corredor entre América del Norte y el resto del continente han generado beneficios económicos notables, pero también han ampliado de manera significativa la superficie de ataque para actores maliciosos, tanto físicos como cibernéticos. La interconexión operativa entre fabricantes, transportistas, aduanas, centros de distribución y consumidores finales implica que una brecha en cualquier eslabón puede escalar rápidamente a todo el sistema. ¿Cómo está el panorama actual en términos generales de este contexto de las vulnerabilidades? Si bien ocupa México esta posición estratégica en el comercio internacional, el que lo convierte al mismo tiempo en un objetivo muy atractivo para las organizaciones criminales, voy a dar algunas cifras. El autotransporte mueve aproximadamente 572 millones de toneladas al año y representa alrededor del 58% del total de carga movilizada en el territorio nacional. Mientras que los costos logísticos en el país se estiman entre el 12% y el 22% del Producto Interno Bruto, cifra superior al promedio de economías desarrolladas. Esta es una dependencia operativa, sobre todo del modo carretero, combinada con una red de más de 130 terceros con acceso a los sistemas de las grandes corporaciones, expone a las organizaciones a vulnerabilidades simultáneas en los planos físico y digital. El Foro Económico Mundial identifica en su Global Cyber Security Outlook 2026 que el 65% de las grandes empresas considera las vulnerabilidades en proveedores y cadenas de suministro como el principal obstáculo para alcanzar la resiliencia cibernética. En el caso mexicano, esta percepción se traduce en indicadores operativos concretos que detallo a continuación. Las vulnerabilidades físicas, robo de carga y violencia. El autotransporte de carga continúa siendo la amenaza física más relevante. Durante el 2025 se estimaron entre 13,000 y 15,937 incidentes anuales según distintas fuentes del sector Canatran, Conatram y Overhaul, con un crecimiento sostenido en los últimos años. En enero del 2026, la Asociación Nacional de Transporte Privado reportó 777 casos, un descenso del 16.7% respecto del mismo mes en el año anterior, lo que sugiere una ligera mejoría atribuida a la coordinación entre sector privado y Guardia Nacional, aunque la percepción de inseguridad permanece muy elevada. Los rasgos característicos de este fenómeno son los siguientes. Violencia predominante, entre el 81 y 82% de los robos son con violencia, principalmente con armas de fuego. En 2025 se documentaron al menos 8 homicidios de conductores en un periodo de 2 meses. Concentración geográfica, el 82% de los incidentes ocurren en 10 entidades principales en la región centro, que es la que tiene el 51%, el Bajío el 31% con crecimiento sostenido de esta última zona, y Estado de México y Puebla suman el 38% nacional. Hay diferentes rutas muy críticas, la México-Querétaro-León, así como Querétaro-San Luis Potosí. El Arco Norte, la México-Puebla-Veracruz son los corredores igualmente vulnerables. Patrones temporales, el 83% de los robos se registran entre lunes y viernes con pico de actividad entre las 18 y las 24 horas y hay una ventana crítica de las 3 horas a las 7 de la mañana, cuando la circulación disminuye. Las mercancías objetivo, alimentos y bebidas lideran el 31% de los casos, la cerveza en primer lugar,
seguidos de productos de construcción, autopartes, combustibles y electrónicos, con aumentos notables en estas tres últimas categorías. El modus operandi, la intercepción en tránsito, representa del 64 al 74% de los casos, y el resto corresponde a robo de unidades estacionadas en zonas conocidas como cachimbas, y los delincuentes emplean inhibidores, GPS, retenes falsos, simulación de accidentes y la técnica core time cutting para extraer la carga parcial. De cibernéticas, bueno, la parte de que las empresas reportan, el 31% de las empresas mexicanas reportan intrusiones a través de proveedores o socios con acceso legítimo a sus sistemas, permitiendo movimiento lateral no detectado por la organización, el ransomware profesionalizado, phishing potenciado con IA y deepfakes, así como vulnerabilidades asociadas a la IA en un 87%. En este caso lo identifica el Banco Mundial, identifica vulnerabilidades también de inteligencia artificial como el riesgo cibernético más rápido de crecimiento por parte del Foro Económico Mundial, y la infiltración ciberfísica coordinada, así como la exposición del retail y el sector financiero. Bueno, hasta ahí, hijo, las cifras, porque podríamos seguir platicando. Y empezamos con Roberto Vivas. La primera pregunta. ¿En el retail la mayor pérdida hoy sigue estando en tránsito o dentro de la propia operación? Gracias. Buenos días a todos. Estoy contento de estar con ustedes, gracias por eso. Y bueno, podría sonar lógica la respuesta en cuanto a la pérdida. Evidentemente se da muchísimo más en la parte del transporte, pero es muy interesante el contexto que se tiene en la parte de retail, en la operación en tiendas, porque también el incremento que ha habido en su mayoría en la parte de las compras en línea ha generado también que muchos retailers estén pasando a la venta en línea, ¿no? A través de plataformas de e-commerce. Entonces, lo que operábamos anteriormente como un riesgo que sí ha incrementado mucho, que es la parte de las incidencias de robo y la violencia que se genera dentro de los robos en las tiendas, pues también esto ha ido migrando muchísimo a la parte del transporte, porque al final toda esta venta en línea que se hace, pues se tiene que mover de manera diferente a la red primaria, a la red secundaria y a la última milla, ¿no? Y cuando menos nos damos cuenta ya estamos operando fulfillment, ¿no? En un proceso que normalmente las cadenas de tiendas de retail pues no están preparadas para ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, parte del reto que existe en este sentido también, que va enfocado a la cadena de suministro, es que al menos para América Latina se estima que hay un incremento, una oferta en la compra en línea de 215,000 millones para este año. Quiere decir que en América Latina tenemos 1.5 veces más ventas en retail que en el resto del mundo. Entonces, nuestro reto en la parte logística y en la parte de suministro pues está en ese movimiento, ¿no? En mover la red primaria para abastecer nuestros centros de distribución, nuestros centros regionales, y después entrar a la última milla, que ahí es donde tenemos un mayor impacto. ¿Y cómo va relacionado esto con el retail? Pues es evidente que en la parte del cumplimiento y de entrega a clientes pues está afectando el negocio. El hecho de que el robo se genere en rutas y en estos trayectos, pues obviamente impacta directamente al retail. Entonces hay una correlación importante que yo la veo interesante, porque al final todo lo que se genera dentro de las tiendas o dentro de la venta impacta directamente afuera, pero el punto objetivo pues está en el robo al transporte. Entonces sí, evidentemente la pérdida se da más afuera, como normalmente lo vivimos, pero también impacta directamente al retail en el sentido de la transformación digital que ha habido y hacia dónde está enfocado el mercado en ese sentido. Muchas gracias. Adrián Álvarez, desde la perspectiva del transporte, ¿el problema real es la inseguridad en rutas o la falta de control interno en la operación logística? La pregunta es bien interesante, la respuesta tiene que ver con las dos. A ver, no podemos negar que la inseguridad en el país es muy alta, eso no lo podemos negar.
y tampoco podemos negar que hay esfuerzos de los gobiernos para tratar de minimizarla, pero es un monstruo de 1000 cabezas. Incluso para nosotros en la industria es una variable que difícilmente vamos a poder controlar porque no tenemos los elementos suficientes para poder hacerlo. Pero lo que sí podemos hacer es atacar la otra parte de la pregunta. Los controles, los procesos, los procedimientos, todo esto que sí está en nuestras manos y que puede empezar a generar, y que genera la data, de hecho, empieza a generar la data de los KPIs que podemos empezar a controlar. Hace rato decías que el 81% de los robos son con violencia. A lo mejor hay alguien que no dijo que también lo robaron con violencia, yo creo que son más. Bueno, la estadística dice que son 81, pero además sabemos que 81% de los robos son con violencia y pasan en ciertas locaciones ya ubicadas. Entonces eso de forma muy simple está generando una data y están generando una serie de protocolos bueno, eso da pie a que se genere una serie de protocolos que pueden hacer que minimicemos el impacto en esos lugares. Si, por ejemplo, me dices que los robos con violencia son en la carretera Puebla a las 7 de la noche, si yo saco un equipo a las 7 de la noche rumbo a Puebla, la probabilidad de que me lo roben es muy alta. Entonces, ahí debería yo tomar un protocolo, no nada más de salir con 7 custodias y con un camión blindado a esa hora porque no quiero que me roben, sino a lo mejor debo utilizar protocolos diferentes internos, en procesos internos, en el que yo sepa que en esa ruta no puedo pasar a esa hora, que tengo que hablar con la parte de operaciones e incluso con nuestros clientes para poder establecer estrategias que hagan que ese horario de mayor riesgo, pues no pasemos por ahí. Ahora, eso es por un lado. Si tú en la misma estadística que mencionas hace un rato dices que de lunes a viernes es cuando me roban, pues difícilmente voy a poder decirle a mi cliente que no voy a viajar de lunes a viernes, porque entonces me quedaría sin clientes. Entonces, como otra parte de esta entidad multifactorial de toma de decisiones, tengo yo que implementar protocolos mecánicos, tecnológicos, físicos, personales, de capacitación y una serie de posibilidades para que cuando tenga que pasar, porque así lo solicita mi cliente, en uno de estos lugares que son de alto riesgo, yo pueda ejecutar acciones que minimicen la posibilidad de que se pierda el producto, que se pierda el transporte, que se pierda la vida de alguien. Ese tema es multifactorial. Tardaríamos aquí un buen tiempo tratando de explicar todos los protocolos que hemos nosotros ejecutado dentro de la compañía. Creo que hemos tenido éxito en esto y seguramente con lo que mis compañeros panelistas empiezan a comentar sobre el tema, saldrán algunas ideas sobre inteligencia artificial y sobre la integración de cámaras y de la seguridad física con la seguridad en el transporte, de seguridad vial, no nada más el security, sino la parte de safety y todo esto que implica una serie de factores, insisto, multifactoriales que implican en la seguridad del transporte. Muchas gracias. Jovan Calico, ¿qué tan confiables son realmente los terceros en la cadena? ¿Y dónde está el mayor reto o concentración de los puntos de falla? Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Antes de empezar, tengo que hacer el legal disclaimer. Todo lo que digo es Jovan Calico, no representa la opinión de Nestlé, ninguna de sus subsidiarias. Estoy hablando hoy a título personal. Entonces, los principales puntos de fallo, voy a hablar de los primeros dos y voy a dejar el más importante al final. Vienen al inicio y al final de la cadena de suministro y hoy día ya pueden ser controlados a través de soluciones tecnológicas y de procesos sólidos.
¿A cuáles me refiero? Todo el proceso de almacenaje, ingreso al camión. Ha habido varios casos de éxito en varias empresas donde a través de Machine Learning puedes conectar tu sistema de videovigilancia con SAP para extraer la información, que se valide a nivel de pallet y con eso el robo o el impacto en el P&L ya lo estás controlando. ¿Dónde queda la oportunidad? En todo lo que es piqueo. ¿Okay? Yo todavía no conozco un caso de éxito donde a través de Machine Learning se puedan generar a través de inteligencia artificial o videoanalíticos una validación de una carga mixta que entra y sale, ¿no? Entonces, si ahí inicias bien, es muy fácil saber que el camión salió completo. Vayámonos al final. Ahora, ¿qué pasa con la recepción con el cliente? Lo mismo, si tienes forma de validar y probar que salió completo y que no pasó nada en el trayecto, es muy fácil resolver cualquier discusión con el cliente de alguna inconsistencia o algún faltante, ¿no? ¿Dónde queda la oportunidad ahí? En las devoluciones o los rechazos. En la industria es muy estandarizado la forma en que se deben de entregar los pedidos, pero no hay forma de estandarizar cómo se reciben los rechazos o las devoluciones. Entonces, hay veces que te lo entregan de una forma que poner gente a validar producto por producto lo que te están regresando saldría 10 o 15 veces más caro que simplemente asumir el riesgo de que te hayan dicho que van 10 e iban 8, ¿no? Ahora vámonos al principal, la ruta. La ruta es donde realmente está el problema, la mayor cantidad de oportunidades y vienen de factores externos, ¿no? Si la amenaza real del robo a transporte es un factor externo, hasta ahorita no ha habido una evolución clara en los números. Y ojo, no me voy a meter en temas políticos, ni voy a hablar del gobierno, ni nada. Pero si vemos la tendencia, es claro que el problema no se está haciendo más fácil de controlar. En los números totales sí parece que la tendencia es a la baja, porque está migrando el robo transporte de carga de última milla nuevamente a transporte consolidado, ¿no? Entonces, lo que antes tenían que robar 100 camiones para llevarse la misma utilidad, ahora con uno te lo hacen. En el número total, pues son 99 robos que ya no pasaron. Pero hay un enfoque fuertísimo en lo que es T1 y T2. ¿Dónde está el principal punto de fallo? Es, por más que tengas procesos, la disciplina en la ejecución en ese punto en particular depende del eslabón más delgado de la cadena, que es el operador. Y no estoy hablando mal de los operadores, ¿eh? Como en toda industria hay buenos, hay neutrales y hay muy malos, ¿ok? Pero en este mundo de que los precios suben, offsetéame costos, offsetéame impacto, bájame 15% el gasto, dice McKinsey que puedes reducir 30% el gasto, a ver cómo le haces. Cada vez estamos más presionados a movernos al hombre camión o a empresas que no tienen una estructura sólida de procesos, disciplina, ejecución, estándares y seguridad, ¿no? Entonces, para resumir, ¿dónde está el mayor punto de fallo ahí? Es, hoy día todavía no existe una tecnología que nos permita garantizar la detección de la violación del proceso y una ejecución inmediata de un protocolo o medida reactiva que inhiba el éxito de la acción criminal. Ya hay inteligencia artificial, pero se los explico así de claro. El día que nosotros levantamos la inteligencia artificial para detectar anomalías en los protocolos de seguridad en ruta, pasamos de 1,600 violaciones al mes a 470,000 en una semana. Porque la inteligencia artificial detecta todo. Entonces, ahora, ¿cómo manejas ese dato para enfocarte en lo que es realmente relevante, ¿no? ¿Dónde estaría la solución? Poder generar un sistema que pueda diferenciar el ruido de una acción criminal certera para que el punto del paro de motor ya no dependa de un tercero ni de una persona, sea automatizado. En el momento en que existe un sistema en el mercado que pueda hacer eso a través del reconocimiento de las condiciones reales que generan un índice de riesgo real que valida una acción criminal, ya sea a través de los sistemas ADAS, videovigilancia en el camión, lo que sea, en ese momento podemos empezar a tener una tecnología que empiece a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque si hay paro de motor, no hay forma de robarse el camión. Es así de fácil, ¿ok?
Entonces, ese es en conclusión, esa es la mayor oportunidad, el mayor punto de fallo, y hoy día todavía no tenemos una inteligencia artificial lo suficientemente capaz de distinguir entre una parada de un operador fuera de protocolo y fuera de disciplina, que no pasa nada, y una donde está siendo abordado y lo están asaltando para entonces actuar. Y ahí nos perdemos, en diferenciar las 470,000 de las 3 o 5 que sí son reales. Muchas gracias. Mirel Solcán, ¿por qué si hoy hay tanta tecnología disponible, las pérdidas siguen ocurriendo? ¿Dónde está el gap real? Ahí, ¿verdad? Muy bien. Creo que es muy importante, y aquí un poco tomando los comentarios, cuando escuchamos hoy en día inteligencia artificial nos imaginamos que ya va a haber humanoides manejando los camiones o con armas de fuego disparando ante cualquier situación. La realidad es que eso está muy lejos de suceder, muy lejos de suceder. La inteligencia artificial todavía no es tan inteligente como para que podamos sustituir a una persona al 100%. Y justamente era una conversación que teníamos el día de ayer con Ana, la presidenta de ASIS. La tecnología no viene a reemplazar a las personas, viene a hacer más con menos. Y la industria de la seguridad está pasando por un momento crítico, y lo están viendo seguramente todos ustedes con sus equipos. Es muy difícil conseguir personal que esté capacitado, y decían, nosotros no contratamos a nadie que no use computadora. Exacto. Entonces, es difícil encontrar personal capacitado, porque la realidad es que nadie quiere ser parte de seguridad, todos quieren ser TikTokers hoy en día. Entonces, ¿cómo lo hago para retener ese talento que sí quiere estar trabajando? Bueno, pues le facilito herramientas que le permitan tener, uno, pues poder enfocarse en lo que realmente importa, y dos, a reaccionar de manera inmediata. Porque no solo es, bueno, me avisa la inteligencia, pero ahora cómo yo reacciono. Y también, regresando al comentario que decía Adrián, es muy importante, o sea, la seguridad no solamente es la tecnología, es orquestar todas estas partes entre mis operaciones, mis protocolos, mis capacitaciones. Es una mentira completa decir que simplemente por meter una herramienta de inteligencia artificial todos mis problemas van a desaparecer de la noche a la mañana. Esa no es la realidad. Viene a complementar algo que ya es sólido, algo que ya existe y que está funcionando. Este es el comentario. Muchas gracias. Entonces, hago aquí como un resumen con lo que nos quedamos de esta primera parte para pasar al siguiente bloque. Entonces, pues el principal fallo en términos generales, como bien lo comentaban ustedes, bueno, es multifactorial, pero principalmente es externo. La base central también tiene que ver con el comportamiento de las personas, en este caso los delincuentes, por supuesto, así como los operadores que bien mencionaban. Y entonces aquí les imprimo también un concepto que vengo trabajando y desarrollando de la inteligencia artesanal humana. El sesgo que tengamos nosotros es el sesgo que va a tener nuestra inteligencia artificial, porque la estamos entrenando. Porque, y esto es para dar paso al siguiente bloque, que es precisamente hacia la innovación y lo que estén implementando. La verdadera innovación no es tecnológica, sino profundamente humana. Es momento de que el algoritmo deje de ser el guía. Pensamos, procesa muy rápido datos, pero realmente en este caso para la inteligencia artesanal humana es el pincel o la mano guía precisamente de nuestra propia inteligencia artificial. Entonces, en este caso, si bien procesamos datos, la estrategia es profundamente humana. Hablamos de percepción, de visión, de factores de comportamiento, de entornos. Entonces, es lo que viene sucediendo, y por eso tenemos territorios tan específicos donde pasan ciertas cosas, pero también hemos dejado de ver qué hay alrededor de esas rutas. ¿Por qué es que se concentra ahí? ¿Cuáles son las oportunidades? Y no porque no se tenga diagnóstico. Creo que en términos de seguridad también hemos estado sobrediagnosticados, pero no se ha ido a una raíz de solución, aunque, como bien decían, hoy hay una mejor coordinación en el sector privado o incipiente,
con el gubernamental, que no es un tema aquí central, pero que es necesario. ¿Por qué? Porque el espacio público, que son carreteras, conectores, etcétera, quien los administra es el gobierno. Ellos son los dueños de las concesiones, por así decirlo, en este caso. Y paso al segundo bloque de preguntas. Roberto Vivas, ¿qué decisión concreta implementaron que sí redujo pérdidas y cuál pensaron que no funcionaría, pero no? Sí, justamente parte de las condiciones que se generan en este sentido para la prevención y para el control de pérdidas, pues tiene que estar enfocado principalmente, y va relacionado a lo que comentan mis compañeros, es el control interno, ¿no? Parte de lo que se tuvo que trabajar es en que vemos dos escenarios, ¿no? El contexto interno y el contexto externo. En el que no podemos controlar es el externo, porque ese depende de múltiples situaciones económicas, sociales, gubernamentales, políticas, infraestructura, todo lo que nos afecta en la operación diaria y en las carreteras, ¿no? Pero sí lo que podemos controlar es lo que tenemos adentro de la casa, ¿no? Y entonces, parte de lo que hemos trabajado mucho y que fue lo que nos ayudó muchísimo a disminuir nuestra siniestralidad, pues fue migrar un poco de la seguridad análoga o por excelencia, les decía, porque es como todo lo hacemos en Excel, ¿no? A un poco empezar a trabajar hacia migrar a lo digital. No hemos llegado a la parte de inteligencia artificial al 100%, pero sí estamos utilizando la tecnología cada vez más y eso nos ha ayudado muchísimo. Y uno de los puntos principales pues es hacer ver a la dirección o a la alta dirección pues la importancia precisamente del orden interno, del control, de la disciplina, de las políticas y de los lineamientos. Si nosotros dentro no estamos organizados, alineados, disciplinados, pues no podemos exponernos a un mundo exterior que está con múltiples situaciones o en entornos muy complejos, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados desde adentro y ese ha sido lo que nos ha ayudado muchísimo, establecer lineamientos para la contratación, por ejemplo, de transportistas, empezar a equipar todas las unidades con sistemas de tecnología que nos permitan ser autónomos, que no dependamos al 100% de nuestros analistas de monitoreo, sino también que las unidades se puedan proteger, precisamente porque hay sistemas externos que pueden ser vulnerados y que no dependamos de que una persona mande un comando en monitoreo y si no lo hizo en el momento oportuno, pues ya se generó una pérdida, ¿no? Entonces, tener esa parte tecnológica que nos ayude a que las unidades se puedan autoproteger, alinear a nuestros externos, como comentábamos, pues no es que dependemos totalmente de los terceros para operar. Nosotros el 80% lo hacemos con externos, hacemos más de 70,000 viajes al año. Entonces, si no educamos al externo, si no lo capacitamos, y educando me refiero a la parte de capacitarlo en estos temas, en temas de seguridad, porque el hombre camión no piensa en la seguridad, lo ve como un gasto, dice, no, pues ¿cuánto me va a costar? ¿No? Es lo primero que te dicen. ¿Y cuánto me va a costar eso? No, pues te va a costar tanto, no. Tienes que entender que esta parte te va a ayudar a mitigar riesgos y a disminuir tus pérdidas, ¿no? Y hemos trabajado con esas empresas pequeñas que las hemos podido llevar a un nivel en el que incluso ellos ahora ya venden este servicio a otras, ¿no? Ahí es la prueba de que ha funcionado, porque ellos al momento en el que tienen otros clientes y subieron su nivel, pues les ayuda a hacer eso. Entonces, el trabajar en eso con ellos, en establecer esos lineamientos, en capacitarnos, en educar a nuestros propios operadores y quienes manejan nuestra flota propia, también nos ha ayudado mucho y hemos tomado las operaciones más grandes. Por ejemplo, hablaban del T1 y el T2, todo eso lo estamos haciendo nosotros internamente. Y eso no solamente por un costo de oportunidad, sino también por el control que podemos tener, ¿no? En cuanto a la disciplina, al tema de protección en carreteras, a las custodias, al equipamiento full que les ponemos a las unidades, que no es el mismo que traen nuestros terceros, ¿no? A veces cuando empezamos a hacer todo esto vimos operadores o transportistas que ni siquiera traían un GPS, utilizaban el WhatsApp para hacer el seguimiento de rutas, ¿no? Y partiendo también desde la parte de lineamientos, pues no hay un contrato donde diga cuáles son los lineamientos que esas personas o esas empresas deben de seguir para operar con nosotros.
Entonces ahora esos lineamientos están ahí en el contrato, están en la capacitación, están en la relación comercial y todo eso nos ha ayudado mucho. Y obviamente trabajamos con la parte de tecnología. Desde nuestras tiendas pues tenemos que tener cámaras, tenemos que tener sistemas POS para el monitoreo de las transacciones, dar la trazabilidad al producto hasta que llega al cliente, y luego lidiamos con la logística inversa, ¿no? Porque ya hicimos todo el esfuerzo para tenerlo, resguardarlo, enviarlo, y ahora devuelve todo lo que el cliente ya no quiso o lo que devolvió por cuestiones comerciales, ¿no? Entonces, la cantidad de viajes que hacemos de ida es relativamente proporcional al regreso, si no es que 1 a 1. Entonces, todo el tiempo estamos generando esa logística, ese movimiento, y eso es lo que nos ayuda mucho. ¿Qué no nos ha ayudado tanto? El pensar siempre que la seguridad tendría que ser como la seguridad física anteriormente, donde todo tiene que ser GPS, cámaras y custodias, ¿no? Sí utilizamos todo eso, pero de manera más estratégica, ¿no? Integrado en ciertas rutas, en ciertos trayectos. Trabajamos muchísimo con el tema de horarios, convencer a la parte comercial de por qué no te puedo entregar a las 2 de la mañana. Es complicado, ¿no? Pero esa parte interna de la educación que se genera dentro también de, pues hay un riesgo afuera que no puedo controlar, pero sí te puedo decir cómo lo puedes hacer, y desde mi parte de habilitadora del negocio, pues tengo que decirte cómo operarlo, ¿no? Entonces, podríamos hablar más del tema, creo, más adelante, pero esas son las claves que nos han ayudado a poder mejorar nuestros indicadores y lo que no nos ha funcionado tanto. Muchas gracias. Adriana Álvarez, ¿el monitoreo en tiempo real realmente previene o solo permite reaccionar más rápido? A ver, voy a contestar como contestan mis hijos hoy. Sí, no y depende. A ver, es que podemos caer en un paradigma muy viejo en esto del monitoreo en tiempo real. Hoy día el monitoreo en tiempo real, como algunas personas creen que es que alguien esté todo el tiempo viendo el equipo, por dónde está yendo, por dónde está caminando, e incluso quien tiene cámaras de video en los equipos, estar viendo todo el tiempo el video del operador. Eso realmente no pasa. En la vida real, eso sería imposible, porque además, ya no les cuento los recursos que habría que tener para poder hacer esto. Hoy día el monitoreo en tiempo real tiene que ser más inteligente. Ojo, no estoy hablando de inteligencia artificial, tiene que ser más inteligente. Y tocando esto de inteligente, quiero diferenciar el tema de correlación de factores que son más estadística de la inteligencia. Realmente la inteligencia es una puerta que a veces abrimos, nos damos cuenta y regresamos, le cerramos y decimos, no, es un problemón, o es una serie de capacidades increíbles que a lo mejor todavía no puedo ni manejar. Es un ente superior que está allá adentro, detrás de esa puerta. Y terminamos diciendo que estamos utilizando inteligencia artificial cuando realmente estamos utilizando correlación de información. Lo que hacemos con los monitoreos hoy día es que tenemos tanta información que se genera de los elementos de entrada y de salida basados específicamente en un GPS, y que tiene tanta cantidad de entrada de información como de salida de información, que empezamos a correlacionar todos esos datos. Toda esa data, si la sabemos utilizar, empezaremos a hacer protocolos en relación a los niveles de riesgo que se generen de acuerdo a esa inteligencia que vamos creando, antes de llegar a inteligencia artificial. Y hoy día lo que hacemos es que los centros de monitoreo de nosotros son tan eficientes que, no voy a decir la cantidad para no asustar, pero un operador ve cierta cantidad de equipos que están en cierto nivel de riesgo de acuerdo a las correlaciones que empiezan a recabar del proceso informativo.
Los sistemas que utilizamos los hemos explotado de tal forma que, sí es cierto, vendemos dashboards muy bonitos que están ejemplificando o dándole a conocer a la operación qué es lo que está pasando en ruta, pero algunos, incluso protocolos, se empiezan a ejecutar de forma autónoma dentro del equipo, en donde si correlaciona una georruta una georruta equivocada, una geocerca en la que no debiéramos estar, un operador que deja el asiento y se retira el cinturón de seguridad, una puerta que se abre, si se ejecutan 2, 3 o 4, dependiendo del riesgo, acciones, se genera un protocolo autónomo que hace que el equipo no se mueva y que la posibilidad de que se roben tanto el equipo como el producto baje. Ahora, déjenme decirles, tampoco hablar de inteligencia artificial es tan apetitoso que lo hemos hecho. Nosotros hoy día estamos empezando a ejecutar motores de inteligencia artificial en los que estamos conectando o interconectando lo que pasa en el previo a que el operador se suba al equipo. En lo que está, cuando hablamos de transporte, no estamos hablando solamente de tractores. Son casi 6,000 tractores, 14,000 remolques, más los que arrastramos que no son propios. Estamos hablando de talleres, estamos hablando de almacenes, de cross-dock, de oficinas y de un chorro de operación. Cuando logramos interconectar lo que ven los sistemas de seguridad física, patrimonial, con los sistemas de seguridad vial, logramos, hasta antes de llegar de la inteligencia artificial, hacer maravillas. Hoy día lo que estamos tratando de hacer es conectando o interconectando las inteligencias artificiales de la seguridad física con los sistemas de face recognition de nuestros equipos. Y estamos logrando maravillas. Hay un punto en el que la inteligencia artificial, el motor de inteligencia artificial está aprendiendo, pero deja de aprender, porque todo siempre tiene un nivel de incompetencia, deja de aprender. Y ahí estamos tratando de focalizar el punto en el que tiene que pasar a un operador humano, a un analista humano. Por ejemplo, estamos centrando hoy muchos de estos temas en accidentes, siniestralidad por accidentes. Si la inteligencia artificial de la cámara detecta que la persona tiene ciertos síntomas de cansancio o de distracción o no trae alguno de los elementos que debe traer, la inteligencia artificial de la cámara, esa sí es inteligencia artificial muy básica, pero de nivel superior a lo que hoy tenemos por entendido de inteligencia artificial, detecta esa información, la correlaciona con lo que tomó cuando el operador subió al equipo y las métricas de salud que tomó cuando esta persona subió, eso lo mete al sistema, hace una telemetría y genera ahora sí a la inteligencia artificial probablemente una llamada en la que le tenga que decir al operador, oye, soy la inteligencia artificial de trayecto, ¿cómo te sientes? ¿Vas bien? Ya sabe, de acuerdo a la respuesta que le está dando este operador, si la persona va bien o va mal, o está dando la respuesta correcta, o si vienen más personas en el equipo. Y entonces la inteligencia artificial intenta generar protocolos paralelos a lo que el analista está generando de forma humana. Vaya, esto creo que si lo empezamos a explotar, ahora sí, por ahí decía en el panel hace rato con Guillermo, que esta interconexión entre todas las posibilidades que existan se puede empezar a dar. Ojo, la inteligencia artificial tiene que aprender y nosotros tenemos que enseñarla. Lo bueno es que aprende extremadamente rápido. Lo malo es que aprende extremadamente rápido. Sí, es un arma de doble filo, pero se sigue centrando en las personas. Muchas gracias. Jovan Gálico, ¿cómo incentivas a un tercero a cumplir estándares de seguridad sin romper la operación o subir costos?
Le preguntas a la inteligencia artificial. No, no es cierto. Les quiero compartir una breve historia que salió en Harvard Business Review. Un CEO de una empresa importante se enamora de la inteligencia artificial, tienen un problema que no pueden resolver. Oye, Claude, piensa como director de recursos humanos, bla, 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 este es el problema, dame soluciones. Eso lo hizo el domingo a las 8 de la noche. El lunes a las 6 de la mañana con su equipo son una bola de no digo qué. No sirven para nada. Miren, lo que ustedes no han podido resolver en 6 meses, Claude lo resolvió en 30 minutos. Así que lo hacen, lo ejecutan. Lo corrieron a las 2 semanas, rompió la operación. ¿Okay? Lo que no sabía ese CEO es que la inteligencia artificial está diseñada para que te guste, para que te diga lo que quieres escuchar. Dentro de su respuesta siempre va a venir el bias a tu perfil y a cómo ver las cosas. ¿Okay? Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cómo le hacemos? La respuesta es sencilla, pero voy a profundizar. Penalizaciones e incentivos. Punto. Todo lo que es seguridad en cadena de suministro depende de terceros. La custodia, el monitoreo, los piqueros, los almacenes. La mayoría de las empresas hoy ya no es tu almacén, no es rentable tú manejar todo ese esqueleto. Ya hablamos de la cadena logística, de los operadores, todo está tercerizado. A donde voy con esto es, cuando hablamos de sistemas, ¿realmente hay forma de gobernar o administrar el caos? Es imposible. Entonces, si tu operación es un caos, jamás vas a tener datos concretos, paretos, enfoque, resultado correcto, y aunque te pongas a enseñarle a la inteligencia artificial, pues si te pones a enseñarle a la inteligencia artificial o a cualquier herramienta analítica que no sea de inteligencia artificial, que 1 más 1 son 30, pues las conclusiones que te va a arrojar cuando le subas el modelo van a ser muy erróneas. Entonces, el primer paso para poderte acercar a incentivos, penalizaciones es estandarizar. Si no tienes una operación estándar con procesos definidos y disciplina en la ejecución, no des el siguiente paso. Ahí es a donde te tienes que enfocar. Lo que más me ha funcionado a mí en mi carrera es eso. Y en la mayoría de las empresas, en todas le he puesto el mismo nombre, se llama Nexo 5. Y Anexo 5 lo que tiene es todo lo que tiene que cumplir el proveedor. Si lo cumple y pasa algo, no te preocupes, hermano. Yo invito. Si pasó algo e incumpliste en cualquiera de estas normas, muchas gracias, ya vendí más, ¿no? Y entonces la plática, oye, pero ¿por qué yo no soy aseguradora? No te estoy pidiendo que seas aseguradora. Yo asumo mi riesgo, no te lo delego, pero tú a mí no me vas a delegar tu riesgo. Si tú tienes oportunidades en la operación, si tú tienes falta de disciplina en la ejecución, si tú no tienes la capacidad para seguir esta normativa, entonces tú pagas. ¿Ok? Y ahí es donde inicia el primer paso. Una vez que logras estandarizar, una vez que logras generar disciplina de ejecución a un 95-98% de tasa de éxito, es donde los datos que vas a obtener van a tener un sesgo de entre 2 y 5% de fallo, y solo entonces puedes empezar a diseñar estrategias enfocadas en el impacto, porque solo entonces puedes tener los paretos. Y regresando a la respuesta con la que inicié, solo entonces realmente puedes tener un programa de penalizaciones e incentivos que no te deje sin proveedores y que realmente su trasfondo sea mejora continua y desarrollo de proveedores, ¿no? Cuando hablamos, ya hablé de la penalización, voy a hablar del incentivo. Hay que entender qué le mueve a cada empresa, a cada industria. En algunas empresas yo me atoré en lograr conseguir proveedores de transporte cuando nada más hablaba de la penalización. Pero cuando puse en la mesa el componente de si tú tienes un estándar de cumplimiento de más del 99,2%, en lugar de pagarte a 90 días más todo el tiempo que lleva el proceso administrativo real 160, entendiendo que la industria de transporte es cash, te pago a la semana mientras tú estés arriba del 99,2%. ¿Qué creen que pasó? En 15 minutos el 80% de mi volumen estaba ahí. Entonces, si vas a generar un programa, otra vez es gobierna y ordena el caos, genera un programa de incentivos y penalizaciones más enfocado en la zanahoria. Es más fácil mover con zanahoria
que con palo, ¿ok? Realmente identifica la zanahoria correcta y lo que te va a decir si el incentivo está funcionando es cómo se empieza a mover tu disponibilidad de proveedores y la disciplina de ejecución en los proveedores. Lo que yo siempre he enfocado para tener éxito es cuál es el motivador de este proveedor. Si le atinas al motivador de ese proveedor, lo vuelves relevante y crítico para el negocio y entonces toda la cadena de prioridad tu proveedor empieza a trabajar en base a lo que tú requieres. Y entonces ahora sí, empezamos a normar, empezamos a estandarizar, empezamos a generar inteligencia, empezamos a generar reacciones autónomas o procesos automatizados y empiezas a escalar hasta el punto que no dependas del tercero. Hay que invertir la pirámide, hay que buscar que la tecnología y el proceso se autogobiernen en todo lo que hoy día ya la tecnología te puede resolver. Solo depender del factor humano en lo que no es posible resolver con tecnología. Y les pongo un ejemplo para concluir. Mi C4 no se llama C4, se llama SIOC, Security Intelligence and Operations Center. Creo que el C4 y el C5 y el C6 y el C10 ya nadie le dice nada, ¿no? Entonces eso fue lo que vendió. Lo que estamos trabajando desde hace 2 años es cómo apagamos el video wall. Se ve precioso, ¿eh? Se ve hermoso. O sea, tú entras y dices, wow, qué maravilla, y el mundial se va a ver todavía mejor ahí. Pero el reto al equipo es, yo quiero llegar al punto que ya no necesite el video wall. Que cualquier situación de riesgo que se materialice en las operaciones genere una condición de excepción, que me genere una ventana que detona un proceso, un checklist que tiene que seguir el monitorista. Y hacia ahí es a donde tenemos que ir cuando estamos hablando de invertir la pirámide. Entonces, en resumen, con caos no es posible estandarizar. La única forma de estandarizar es con incentivos y a veces penalizaciones. Se mueven más cosas más rápido con incentivos que con penalizaciones. Y una vez que esté estandarizado, enfocas los paretos y empiezas a diseñar sistemas que te permitan invertir la pirámide y reducir tu dependencia del elemento humano al mínimo posible. Muchas gracias. Mirel Solcán, ¿qué tecnología hoy sí está generando ROI en seguridad? Aquí tomando el comentario de Jovan, ¿no? Acerca de cómo ya el objetivo es cómo dejamos de usar el video wall. Para muchos de nosotros es un poco impensable porque es tradicionalmente como se han manejado las cosas por muchísimo tiempo. Pero es una realidad que esta industria también está evolucionando. Si bien ya venía past due esa evolución, la estamos viendo hoy en día a través de estas herramientas de inteligencia artificial y demás. ¿Y qué pasa en nuestras empresas tradicionalmente? Que bueno, las inversiones, que son inversiones para seguridad física, en dirección las están viendo como un gasto. No le estoy viendo como una inversión porque ya sé que al final voy a tener que estar pagando ahí una póliza, voy a tener que estar pagando mantenimiento y al final ¿para qué? Para que pueda buscar el video del momento en el que algo sucedió. Entonces, ¿qué es lo que está diferenciando aquellas tecnologías que no están generando retorno de inversión versus las que sí? Porque ese es el mensaje con el que tenemos que llegar a dirección. Va a cumplir con las necesidades de mi área, pero también te va a generar dinero a ti. ¿Cómo hay maneras de generar dinero? O hago más negocio o reduzco mis costos. Entonces, yo lo resumiría en 3 puntos. Es tecnología que sea escalable, transversal e integral. Vamos a desglosar un poquito estos 3 términos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué escalable? En términos, por ejemplo, de retail, ¿no? Si, por ejemplo, tú intentas desplegar en todas tus tiendas inteligencia para detectar farderos o alguna inteligencia artificial para que te detecte si alguien entra con un casco de motocicleta o con un marro, pues lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando lo quiero aplicar en 100 tiendas, 500 tiendas, 1000 tiendas, 200 EDIs, 300 EDIs? Se vuelve extremadamente caro. Entonces, ¿cómo puedo ese beneficio de la tecnología implementarla a gran escala y que realmente yo vea un impacto? Escalabilidad. Escalabilidad a través de infraestructura mínima, a través de nube, que son las herramientas que permiten que esta inteligencia artificial subsista a una escala mayor. El on-premise, la realidad es que no tiene esa capacidad. Esa es la primera. La segunda, transversal. ¿Qué herramientas
que yo de seguridad me sirven, como identificación de personas de interés, pero ya estamos viendo también muchas necesidades, tanto en centros de distribución como en los puntos de carga y también en tiendas. Incluso en plantas de manufactura, donde, bueno, ¿qué más puedo hacer con esas cámaras? Bueno, quiero mapas de calor para identificar mis cuellos de botella. Quiero conteo de personas para saber cuántas personas entran a mi tienda, cuántas salen, cuánto tiempo se quedan, si hay un tiempo definido que pasan en la fila, si hay una integración con el punto de venta. Entonces, nuevamente, eso es difícil de lograr a través de algo tradicional. Necesito... Al final, ¿qué sucede? Bueno, si quiero esto, me cobran. ¿Quieres análisis de personas? Te cobran. ¿Quieres el cruce de línea? Te cobran. ¿Quieres mapas de calor? Te cobran. Entonces, bueno, ¿dónde está realmente ese beneficio económico? Se termina siendo un monstruo, ahora sí que sin fondo de dinero. Necesito esa tecnología que me permita facilitar en todas mis operaciones cualquier tipo de analítico. Ventas, operaciones, marketing, ya pueden acceder a esta información. Entonces, yo como seguridad, pues sí, mis cámaras me van a servir para seguridad, pero también se lo facilito a otras áreas para que de ahí me puedan invertir y se vea el verdadero retorno de inversión en la tecnología. Y finalmente, el tema de que sea integral. ¿A qué me refiero con eso? Y agarro un poco lo que estábamos platicando. Bueno, si yo necesito de repente una nueva analítica y la quiero desplegar en todos lados, no es sostenible. Entonces, ¿qué plataformas allá afuera me están facilitando estas analíticas en un modelo que sí sea sostenible de pago para que yo lo pueda desplegar como lo requiero? Y ya para cerrar, justamente dentro de esta integralidad es, bueno, ¿qué herramientas nuevas me estás ofreciendo? El tema de detección facial, el tema de inteligencia artificial, el tema de detección de armas. Pero, ¿cómo lo aplico? Y aquí a mí me parece lo más maravilloso la inteligencia artificial para seguridad física, particularmente en nuestro rubro que es seguridad como tal, no en transporte, sino en tiendas y en espacios. Yo sí he visto un impacto de la inteligencia artificial tangible, que es a través de justo estos alertas de llega alguien con un arma, llega alguien con un marro, llega alguien con un casco, está regresando alguna persona de interés a nuestras instalaciones. Entonces, yo siempre digo, seguridad está siendo la punta de lanza en innovación, porque mientras el resto de nuestras áreas están peleándose cómo usar ChatGPT para mandar correos mejor, nosotros en seguridad lo estamos utilizando para identificar riesgos potenciales. Entonces, bueno, esos son los comentarios. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Entonces, para hacer el cierre y conclusiones, estamos hablando que para la innovación, para mitigación de riesgos, por todo lo que han comentado ustedes, estamos hablando de inteligencia predictiva e inteligencia artificial, que como decía, se tiene que entrenar, la entrenamos cada uno, y para eso pues el factor humano es importante, porque pues, hay que tener especializaciones en las diferentes ramas de la seguridad, y para poder hacer desde la perspectiva general de seguridad realmente una inteligencia y contrainteligencia, en este caso para los grupos delincuenciales. Ustedes, dentro de todo lo que comentaron, hablamos de componentes claves de soluciones como geointeligencia aplicada, mapas dinámicos de riesgos, análisis predictivos a través de modelos de aprendizaje, arquitectura modular y escalable, soluciones que integren precisamente toda esta parte que van heredando las empresas, telemetría avanzada, donde vamos a tener geocercas inteligentes, tecnología anti-jammer, candados electrónicos, sellos inteligentes, las cámaras de las que hablaba, ¿no?, a bordo, para ir viendo el comportamiento y que haya, en este sentido, un sistema de alertamiento distinto de acuerdo al comportamiento, el monitoreo ambiental y que debe de cambiar el monitoreo a lo tradicional que hoy se tiene, y para que se pueda generar trazabilidad de extremo a extremo, digitalización también de documentos, con toda esta parte de contratos, precisamente vamos a formar un perfil de proveedores, es más o menos lo que ustedes han expuesto aquí, de tener un proveedor ad hoc a las necesidades de cada una de las empresas, capa de verificación, y entonces estamos hablando de gobernanza, cumplimiento, colaboración también importante entre la parte pública y privada,
y los pilares, por lo que entendí, serían una evaluación exhaustiva de proveedores, cláusulas contractuales muy específicas en materia de seguridad, mecanismos de reporte inmediato que también nos permita procesos de evaluación de todas las herramientas tecnológicas, incluyendo la inteligencia artificial, arquitecturas Zero Trust. ¿Por qué? Porque las cadenas de suministro mexicanas pues están en este panorama de amenazas donde los ciberataques están muy profesionalizados, no solo es el ataque físico en territorio, y estaríamos hablando que la ligera disminución que ahorita es incipiente, pero que se va traduciendo a cada una de las empresas en mayor o menor medida de acuerdo a su profesionalización y entrenamiento también tecnológico, pues nos va a llevar a que la seguridad de la cadena de suministro deje de ser un centro de costo para convertirse precisamente en un ventilador estratégico de la competitividad nacional. Sin ello no lo tendríamos y bueno, para mí en ese sentido, hoy la seguridad no solo vigila ni se vigila, sino que se diseña con estándares, con conocimiento y teniendo a las personas adecuadas. Con esto estaríamos cerrando este panel. Por cuestiones de tiempo, las preguntas, vamos a pasar al coffee break. Por favor, la verdad es que hoy he aprendido más que nunca, todavía más en este sector. Muchísimas gracias por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros y los invitamos a que las preguntas se las puedan pasar a hacer en el coffee break a los ponentes. Muchas gracias.